¿no? Y es decir, yo no puedo entrar a un aula a ver qué pasa. Yo no puedo entrar a un aula o a una clase a ver qué es lo que pasa dentro del aula o hacer una cosa que me ha parecido divertida porque la he visto en redes sociales o cualquier cosa, sino que evidentemente tenemos que tener un plan estructurado. Y yo me he quedado con bastante menos información que tú, porque tú lo has pillado bien. Quizás yo necesite más testeo de la comprensión, necesito más ejercicios, necesito más refuerzo, necesito más saber. Cuando hablamos de aprendizajes significativos, queremos decir aprendizajes que sean duraderos en el tiempo, ¿no? Y que no sea pues, algo memorístico que sabemos que dura, pues, bueno, como mucho un par de semanas, ¿no? En nuestra memoria y tal. Todo esto, toda esta teoría, aprendizaje significativo y demás, cómo aterriza en nuestras aulas. Me recuerda un poco a Bravo, a Fernández Bravo, que hablaba, era él, ¿no? El que decía, cuando llegan los de la ESO y le ponen el examen, ¿no? Y dicen, ¿y estos de sexto de primaria qué han hecho, no? Claro. Y el de sexto le tira la culpa al de quinto, el de quinto tal, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegaban los de infantil, y en infantil decían, ¿y en casa qué les enseñan, no? Y esto, pues bueno, entonces, tenemos esos criterios, esa actividad, esa teoría previa, esos ejercicios, ese instrumento de evaluación, y ahí cerramos un poco el círculo de la microsecuencia, ¿no? Y haciendo varias microsecuencias por el camino, pues podremos llegar a ese producto final que sea socialmente relevante. La secuencia, busco el objetivo de aprendizaje, criterio de evaluación, asocio una evidencia, que dentro del asocio de esa evidencia vemos que no es solo plantear la actividad, sino que previo a eso, mi objetivo es que aprenda. Si mi alumno aprende, yo he triunfado. Ahí normalmente... Hola amigos y bienvenidos a este segundo capítulo del podcast, donde nos gustaría profundizar en un término o en un aspecto que consideramos, o bajo mi punto de vista, es el ABC de cualquier docente que se precie, ¿no? De cualquier maestro que entre en el aula dispuesto a que sus alumnos aprendan alguna cosa, que es el tema del alineamiento constructivo y de las microsecuencias de aprendizaje. Para empezar un poco, sí que me gustaría, David, que nos explicaras un poco cuál es ese término de alineamiento constructivo y luego, si quieres, empezamos a hablar de lo que son microsecuencias de aprendizaje dentro de un contexto de una unidad didáctica o como elemento suelto, como queramos. Perfecto, pues gracias Guille. Pues bueno, el término de alineamiento constructivo, como bien sabes, fue acuñado por John Biggs, ¿no? Y básicamente esto es una estrategia de enseñanza que lo que pretende es alinear tanto la parte de los objetivos de aprendizaje, los elementos curriculares, con las actividades que se le presentan a nuestro alumnado y la evaluación de los mismos para que esto apoye realmente a su aprendizaje, ¿no? Y aquí es donde realmente cuando hacemos esa alineación tiene sentido todo aquello que siempre hemos oído hablar sobre el tema del aprendizaje significativo, ¿no? que sería un poco aquello que siempre hemos perseguido en las aulas. Sí, ahora antes de entrar en el tema de lo que serán los aprendizajes significativos, ¿no? O ese concepto que viene pues, bueno, un poco acuñado desde las últimas investigaciones de la neuro, pero que ya venía de estudios de psicología cognitiva y tal, has nombrado tres elementos que son concreción curricular, ¿verdad? O objetivos de aprendizaje, y luego actividades o dinámicas de aula y luego los instrumentos de evaluación. Cuando hablamos de objetivos de aprendizaje, realmente ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque es verdad que este podcast evidentemente va muy dirigido a profes, pero también en gran parte a futuros profes y muchos papis, muchas mamis que están pues, bueno, preocupados, ¿no? por la educación de sus hijos y les gustaría entender un poquito más cómo es este mundo, ¿no? Cuando hablas de objetivo de aprendizaje, ¿a qué te refieres? Claro, en este caso hay que diferenciar también dependiendo de dónde nos esté escuchando la gente, ¿no? Si eso ha tenido la trascendencia para llegar incluso a Latinoamérica, sus objetivos de aprendizaje no están referidos en su currículum igual que los nuestros. Ellos quizá hablan de objetivos de aprendizaje. Tú sabes bien que antes en la parte de las oposiciones habitualmente se les pedía objetivos didácticos, ¿no? Ahora está bien claro que leyendo la nueva normativa, el objetivo de aprendizaje, el referente normativo que nos tiene que dar pie a diseñar experiencias de aula que busquen, que se pretende trabajar los desempeños que ahí se marcan, son los criterios de evaluación, ¿no? Entonces, si hablamos del OMLOE, si hablamos de educación en el sistema educativo español, pues hablamos de los criterios de evaluación. Sería ese primer paso que debemos ser conocedores de los criterios de evaluación de cada una de nuestras asignaturas áreas para diseñar evidencias de aprendizaje donde los alumnos puedan desempeñarse, ¿no?
Un poco traducido a lo mejor gente que no es del mundo de la educación. Cuando se hacen las leyes educativas, nos marcan unos referentes curriculares, nos marcan pues, bueno, esos objetivos, ¿no? Eso que tenemos que alcanzar y bueno, pues en este caso en España nos marca que el referente son esos criterios de evaluación. Luego ya bueno, podríamos entrar que antes de esto están las competencias clave y las competencias específicas, etcétera. Pero bueno, cuando lo aterrizan en las aulas, de cada una de las asignaturas de las materias hay una serie de objetivos que están redactados en formas de criterios de evaluación, que es lo que debemos asegurarnos que el alumnado, ¿no? es capaz de conseguir o es capaz de demostrar, ¿no? el desempeño sobre ese criterio de evaluación. Por tanto, tiene que quedar súper claro que el objetivo o que el criterio de evaluación, en este caso, que queremos perseguir, tiene que estar por delante de todo, ¿no? Que es un poco ese concepto de alineamiento constructivo de decir, lo primero, si quiero entrar dentro de un aula, evidentemente es saber qué es lo que quiero conseguir, ¿no? Porque, y esto es un poco una crítica muchas veces que muchas veces igual no es muy bien recibida por algunos docentes, pero que nosotros sí que somos bastante, no sé, decirlo, meticulosos con eso, ¿no? Y es decir, yo no puedo entrar a un aula a ver qué pasa. Yo no puedo entrar a un aula o a una clase a ver qué es lo que pasa dentro del aula o hacer una cosa que me ha parecido divertida porque la he visto en redes sociales o cualquier cosa, sino que evidentemente tenemos que tener un plan estructurado. Dentro de ese plan estructurado, evidentemente, tenemos que partir de esos criterios de evaluación y ese criterio de evaluación, ese objetivo de aprendizaje, la misma palabra lo dice, es lo que tiene que marcar mi labor dentro del aula, ¿no? Y a partir de ahí decías que tenemos que asociarle una actividad, ¿no? Algo donde el alumnado pueda demostrar que ha sido, pues, de alguna manera, o pueda demostrar el desempeño sobre ese objetivo de aprendizaje para que nosotros, evidentemente, demos un feedback. Y aquí ya entraremos en temas de evaluación, ¿no? de si evaluación formativa, sumativa y tal. No es el tema que nos ocupa ahora, pero bueno, lo iremos desgranando. Y luego, asociado a eso, dices que hay que ponerle un instrumento de evaluación, ¿no? Este sería un poco el resumen de lo que sería pues, esta conversación que vamos a tener hoy, ¿no? Esas tres fases, que es lo que decíamos, el ABC, nunca mejor dicho. Sí, y sobre todo apuntar lo que decías de los objetivos de aprendizaje, los criterios de evaluación en nuestro caso, que nacen de las competencias específicas, lógicamente, deberían o deben estar redactados en forma de verbo, contenido y contexto, y esto los hará competenciales, que esto es otra de las claves que tenemos que tener presente, que si los criterios de evaluación están redactados en forma de verbo, contenido y contexto, nos van a facilitar la vida a la hora de diseñar experiencias competenciales y luego que sean claros y precisos, ¿no? Porque si no, pues se queda mucho en el aire lo que debe de demostrar mi alumnado en cuanto a su desempeño, ¿no? Muy bien cuando ya tenemos una serie de criterios de evaluación que nos dan pie a diseñar algo en el aula, una evidencia de aprendizaje donde yo le planteo según mi forma de trabajar, según mi parte metodológica que yo quiera trabajar, es decir, ya sabes que ahí utilizamos la caja de herramientas metodológica y cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Entonces, a partir de ahí diseñamos unas evidencias de aprendizaje donde ellos demuestran que saben o que realizan esos desempeños y, como bien decías, la evaluación para que sea formativa, que sea sumativa, ya hablaremos de ella, pero tenemos que tener un instrumento de evaluación que la dote de objetividad, de validez, de fiabilidad. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos claro que, bueno, esto en realidad sería el resumen. Ahora vamos a ir profundizando un poco más, ¿no? En que dentro de esas fases, evidentemente, hay otras, ¿no? Aquí, bueno, yo recuerdo cuando conocimos hace unos cuantos años ya a Chema Lázaro, que se ha convertido en un gran amigo nuestro. Era es un referente, ¿no? En cuanto a neurodidáctica se refiere. Y un poco cuando lo conocimos y nosotros ya hacíamos esto de forma natural, ¿no? Porque, bueno, pues porque lo habíamos leído, sabíamos que tenía su trascendencia y tal, y cuando él vino a aterrizárnoslo con su rosco del aprendizaje, la verdad es que no hacía más que reforzar pues, que lo que estábamos haciendo dentro del aula y además nos estaba dando esa evidencia que a lo mejor nos faltaba en ese momento, bueno, ese contrastar esa información con la parte de, pues, bueno, de la psicología cognitiva que sí que la conocíamos y de la neuro, ¿no? En ese momento él en su rosco nos plantea que hay 4 grandes fases, ¿no? A la hora de aprender. Cuando hablamos de aprendizajes significativos queremos decir aprendizajes que sean duraderos en el tiempo, ¿no? Y que no sea pues, algo memorístico que sabemos que dura pues, bueno, como mucho un par de semanas, ¿no? En nuestra memoria y tal. Y nos marca esas 4 fases que son la primera fase, que es una fase de activación, luego una fase de construcción, una fase de consolidación y una fase de evaluación, y dentro de esas fases pues tenemos diferentes momentos, ¿no? Importantísimo, evidentemente, una vez marcado ese objetivo de aprendizaje,
pues bueno, saber qué es lo que el alumno sabe, ¿no? Esa fase de activación de conocimientos previos y esa fase de motivación, que sería esa primera gran fase de la activación. Por tanto, necesitamos primero que activen, o necesitamos saber, de ahí esa evaluación inicial, ¿no? Saber qué es lo que saben, o sea, necesitamos conocer qué es lo que ya saben para a partir de ahí asentar los nuevos aprendizajes. Y esto nos explicaba que, bueno, sabemos que nuestras neuronas hacen conexiones, ¿no? Nuestras neuronas conectan y a partir de ahí pues, se generan esos aprendizajes. Cuanto más fuerte es esa estructura neuronal, más puede perdurar el aprendizaje en el tiempo. Entonces necesitamos conocer cuáles son esas estructuras que ya tienen generadas para construir encima de ellas y que sean, pues bueno, que se vayan adheriendo. Para eso nosotros tenemos varias estrategias, podemos poner muchos ejemplos, podemos, pues eso, hacer mediante rutinas, destrezas de pensamiento, a ver cuáles son esos conocimientos previos para a partir de ahí construir. ¿Por qué? Pues porque si al final no construir, o sea, llegamos, un profesor que llega a clase, que esto, pues nosotros cuando hemos estado en el aula, pues lo hemos padecido y nos pasa continuamente, porque al final siempre estamos aprendiendo, pero cuando a ti te explican una cosa sobre la cual no tienes conocimientos previos, pues en el momento dices, bueno, parece que lo entiendo, pero en un momento dado te baila todo y dices, aquí no hay por dónde cogerlo. Por tanto, esa fase primera de activación. Aquí vendría los típicos exámenes estos de contenidos, de lo que saben del año pasado y demás, o cómo entra en todo... No, pero así, de forma ágil para responder, para ver si esto tiene sentido o no. Estas evaluaciones diagnósticas que por tradición siempre hemos hecho y hemos puesto, estamos en cuarto de primaria, pues ponemos el examen de lo que hicieron en tercero y de contenido puro y duro, ¿y qué pasa ahí? Pues ahí al final desde nuestra experiencia sabemos que evidentemente eso no tiene validez ninguna. Al final si tú le pones un examen a un alumno que es memorístico y en el momento te saca un 10 y se lo pones, bueno, y esto hay evidencias, esto hay estudios que lo demuestran, y si lo pones 2 meses después, pues al final ves que el resultado no va a ser ni parecido, ¿no? Y esto al final lo que hace es, me recuerda un poco a Bravo, a Fernández Bravo, que hablaba, era él, ¿no? El que decía, cuando llegan los de la ESO y le ponen el examen, ¿no? Y dicen, ¿y estos de sexto de primaria qué han hecho, no? Claro. Y el de sexto le tira la culpa al de quinto, el de quinto tal, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegaban los de infantil, y en infantil decían, ¿y en casa qué les enseñan, no? Y esto, pues bueno, al final te lo tomas como una anécdota, pero es verdad que por desgracia, el tema del examen memorístico es algo que está totalmente validado, no sabemos muy bien por qué, porque se ha hecho durante mucho tiempo y parece que sí que vale y nadie lo cuestiona, ¿no? Y luego cuando llegan profes que intentan modificar esto porque han estudiado y se han preocupado por ver cómo aprende el cerebro, o sea, cuál es la mejor forma en la que aprende el cerebro y tal, intentan modificar, entonces es al que se le cuestiona, ¿no? Pero bueno, esto sería otro tema. Bueno, entonces, resumiendo, objetivo número 1 de la primera fase de activación es activar sus conocimientos previos con técnicas que lo que hagan es también hacernos a nosotros como docentes conocer mejor a nuestro alumnado de cómo aprende, de qué intereses tiene, de qué realmente... Sobre los intereses, sobre todo, porque en esta primera fase de activación también entra la parte de la motivación. Correcto. Si yo conozco sus intereses, puedo conectar con su propósito, evidentemente, pues él no lo va a recibir igual. Solo aprende el que quiere aprender, ¿no? Esto siempre se ha dicho y esto es así. O sea que ahí seguramente, aparte de activar sus conocimientos previos, los tenemos que motivar y es muy probable que en este momento pues, le planteemos ese reto que habla de la situación de aprendizaje o que le planteemos ese producto final que van a tener que generar con diferentes formas de representación, pero que es un buen momento para hacer que nuestro alumnado coja como suya esa propuesta, ¿no? Que conecte con su propósito. Eso sería ideal. A partir de ahí, como bien dices, le presentamos cuál va a ser esa dinámica a la cual le vamos a exponer, ¿no? Donde va a demostrarnos la destreza que ha adquirido respecto al objetivo que teníamos en un principio, criterio de evaluación, como queramos llamarle, y entraríamos en la fase de construcción, ¿vale? Porque si le presentamos esto, le anticipamos lo que va a tener que hacer, pero evidentemente no puedo llegar a clase y decir, oye, este es el objetivo, esta es la actividad, apáñate, ¿vale? Esto no funciona así. Al final ahí nosotros, evidentemente, hay una fase que es esa entrada, que entraríamos en la segunda fase, que es la fase de construcción, que es esa entrada de nueva información y el testeo, o el comprobar que lo han entendido. Por tanto, ahí necesitaré introducir la información nueva. Ya sé lo que sabe, ¿vale? A partir de ahí, si he visto que lo que quiero enseñarles no es posible porque no tienen los conocimientos previos, pues tendré que dar un pasito atrás y tirar atrás. Pero si no, ahora le voy a dar esa nueva información sobre la cual se va a asentar, que se va a asentar sobre la antigua, evidentemente, y cuando le dé esa nueva información, que esa nueva información se la voy a poder dar
yo de manera magistral, puedo dar una clase magistral, puedo hacer que busquen información, puedo hacer un aprendizaje guiado, puedo hacer, bueno, como decías antes, cada maestrillo lo va a hacer de la mejor manera, como mejor crea que le viene al grupo que tiene delante. Una vez le haya dado esa información, necesitamos saber antes de seguir y de exponerlos a esa actividad o a esa dinámica donde vamos a comprobar esa destreza que ha adquirido, ¿no? Necesito testear la comprensión. Esto a nosotros le damos un nombre, ¿no? Que normalmente pues decimos que son ejercicios, ¿vale? Que son procesos cognitivos de nivel bajo, etcétera, que lo profundizaremos en ello en otro momento, pero vamos, necesito darle esa información, saber si la han entendido mediante preguntas tipo test, preguntas a mano alzada, cualquier dinámica que me permita saber si lo han entendido. Para esto también hay un montón de aplicaciones ahora, como puede ser Edpuzzle, como puede ser pues bueno, los Kahoots típicos o los quizzes y tal, que son muy divertidos, que les motivan mucho y que para una evaluación, en este caso formativa, me podría servir muy bien. Y cuando he comprobado... Perdona, en ese sentido, ahí cuando realmente estamos en esta segunda fase, y le proporcionamos nueva información a nuestro alumnado, quiero decir, para ir asentándolo. Ya los tengo motivados, ¿no? Ya sé lo que saben sobre el tema y tal, ahora les doy nueva información y testeo la misma. Testeo la misma con, como decías, a lo mejor hago Flipped Classroom y lo hago con Edpuzzle, a lo mejor hago una clase magistral y les pongo unas preguntas, quizás un Kahoot, vale, como quiera, porque al final ahí cada docente sabiendo lo que tiene delante, perfecto. Pero en este caso a mí me da la sensación de que habitualmente puede ser que en las aulas tradicionales se haya quedado la gente en este paso, es decir, yo le doy nueva información y hago un testeo, examen. Hago un examen y con ese examen veo que han comprendido esto, pero ese es el examen que nos va a valer para sumativa en la educación tradicional. Claro. No está mal hacerlo, por supuesto, pero está bien para saber si ellos me están siguiendo, si ellos me están comprendiendo. Claro, no está mal hacerlo, depende de, como bien dices, del objetivo. O sea, de si yo ese examen o esa prueba que le he hecho la voy a utilizar como evaluación formativa que servirá para en ese momento simplemente conocer en qué situación están para luego afrontar el otro reto, o si lo utilizo evidentemente como producto final, ¿no? O como nota final. Al final había una frase con la que nos gusta mucho terminar las sesiones de evaluación y tal, ¿no? Y es que depende cómo el profesorado afronte, o sea, plantee la evaluación, pues el alumnado afrontará el proceso de aprendizaje. Quiero decir, si tú al final, si nosotros en las aulas simplemente nos quedamos en ese paso, que tradicionalmente es donde nos hemos quedado, pues al final estamos creando alumnado que está preparado para memorizar en un momento, vomitar y me olvido del tema, ¿no? Entonces, al final no es el objetivo que queremos porque tú lo has dicho al principio. Si nos paramos a leer los criterios de evaluación o los objetivos de aprendizaje y si vamos más allá a las competencias específicas o las competencias clave, nada tiene que ver con memorizar. Si cogemos, antes decía, cada asignatura tiene como 15, 20, 30 criterios de evaluación. Si nos paramos a analizarlos, podemos calificar, evaluar, podemos obtener información de esta forma, con exámenes, a lo mejor de 3 de ellos, de 4 de ellos, de todo, ¿vale? De los otros nos está pidiendo que sean pues, competenciales, que sepan hacer algo, que sepan aplicar algo, no solo que se queden con la memorización. Vale, y aquí dos cosas más, es decir, que también nos puede venir muy bien hacer ese testeo para que si nos están dando una clase magistral a ti y a mí y yo me he quedado con bastante menos información que tú, porque tú lo has pillado bien, quizás yo necesite más testeo de la comprensión, necesito más ejercicios, necesito más refuerzo, necesito más saber, ¿no? Claro. Y tú puede ser que no necesites más porque esto lo has comprendido perfectamente. Sería extraño en nuestro caso que fuera así, ¿no? No, es broma, pero que me refiero que esto nos puede venir muy bien a los docentes también para decir, vale, yo necesito que esta teoría la tengan para después hacer algo con ella. Guillermo lo está cogiendo perfectamente, David no, necesita esta persona X refuerzo. Y, perdón, ahí la última es, dentro de las dimensiones de la competencia que no hemos hablado, hay una que es el saber. La competencia tiene 3 dimensiones, las iremos viendo si quieres, pero la primera es el saber, lo que está relacionado con el conocimiento, con el contenido puro y duro. En este momento de la fase que nos encontramos de construcción, estamos en la parte del saber competencial. Y que es la base de cualquier aprendizaje, correcto. Los saberes. No estamos diciendo, no hace falta hacer exámenes de memorísticos. Sí, si hace falta, puedes hacer un examen, lo que no puedes hacer es darle toda la importancia a eso, porque eso lo que tiene que hacer es servirte para luego poder aplicarlo en una situación real. Objetivo actual, trabajar competencialmente. Si nos quedamos en el saber, nos quedamos en una dimensión de la competencia, no en las Exacto. tres.
¿vale? Solo necesitamos la combinación de los tres saberes. En este caso, el saber, el conocimiento, perfecto, ¿vale? Tenemos la fase de la construcción, activación, construcción y nos iríamos a la consolidación, ¿no? Sí, que la consolidación es, vale, ya tenía el objetivo, ya los he motivado, ya he activado conocimientos previos, ya les he dado la nueva información, he comprobado que lo saben, ¿vale? Si es el caso de que no, pues ya, que decías antes, no he querido interrumpir, pero pues, eso sería un poco ya la personalización del aprendizaje, claro. Es decir, ostras, no es café para todos, no vale todo igual para todos, sino que en este momento pues a lo mejor tengo que empezar a diversificar, porque hay alumnado que sí que va como un cohete en este sentido y lo ha entendido muy bien porque sus conocimientos previos eran muy amplios en esto y al final eso es lo que va a determinar, ¿no? el éxito o el no éxito de ciertos aspectos dentro del aula. Ya no es el concepto ese de inteligencia o no, es que si me planteo un objetivo de aprendizaje para el cual hay alumnos que tienen muchos conocimientos previos porque pues bueno, han tenido un entorno muy enriquecedor o porque se da la casualidad de que pues bueno, en su entorno es esos conocimientos pues porque no hemos puesto ningún ejemplo, pero si estuviésemos viendo cualquier cosa sobre las plantas y resulta que su abuelo pues tiene una granja, pues evidentemente va a tener unos conocimientos previos que le va a permitir ir como un tiro y vas a poder anticipar o vas a poder plantearles actividades antes que a otro que a lo mejor se lo tienes que, pues bueno, tiene que hacer más ejercicios o de estos más memorísticos y tal para poder seguir. Pero vamos, ya hemos consolidado, o sea, ya hemos testeado la comprensión, nos ponemos en la situación de que todo nuestro alumnado lo ha entendido, ¿vale? O se supone que lo ha entendido y entonces ya entraríamos en la consolidación, que es el aprender a hacer, ¿no? Y ese concepto de aprendizaje activo, ¿no? Que ya no tiene tanto que ver con que estén haciendo cosas, sino con que sean conscientes de lo que quieren aprender y de cómo hacerlo, ¿no? Aquí es donde nosotros les vamos a plantear lo que nosotros conocemos como actividades, ¿no? Que son pues, actividades dinámicas que están ligadas a procesos cognitivos de nivel superior, ¿no? Donde tienen que analizar, donde tienen que evaluar, donde tienen que crear cosas y donde evidentemente van a tener que aplicar ese contenido o esos saberes de los cuales estabas hablando antes, ¿no? Entonces aquí también hay un abanico súper amplio de actividades que podemos proponer, que evidentemente no tendrán que ver con rellenar huecos de un examen o de poner acentos en un control, etcétera, etcétera, sino que serán cosas que impliquen destrezas, saber hacer, ¿no? Hablabas de las dimensiones, de las dimensiones de la competencia, ya hemos hecho el saber, vamos a ver el saber hacer, aplica esto en un entorno real, que al final el trabajar competencialmente se trata de esto, ¿no? Y cuando buscamos, y esto es uno de los temas que también abordaremos en algún capítulo del podcast, es de qué tengo que ver como padre, que sabemos que estamos muy preocupados, que resulta que tengo que entrar o tengo que matricular a mi hijo en un colegio, ¿no? ¿Qué tengo que ver en un colegio o en qué me tengo que fijar para saber, pues bueno, si tiene un proyecto educativo atractivo, etcétera, etcétera? Pues para mí esto es la clave, ¿no? Que no se queden simplemente ahí, sino que evidentemente se queden lleguen a las dos fases que son el saber hacer y sobre todo también el saber ser, ¿verdad? Entonces, tenemos esas actividades y evidentemente dentro de esa fase de consolidación cuantas más repeticiones hagamos de esto mejor y aquí pues los profesores nos encontramos o los maestros nos encontramos con una dificultad añadida y es que tenemos muchos contenidos que abordar, muchos criterios de evaluación que abordar que no nos permiten reincidir o repetir muchísimo ciertas cosas, ¿vale? Pero vamos a tener que hacer las máximas repeticiones posibles pues para que sabemos o está demostrado que cuantas más veces lo repitan pues más lo van a interiorizar, ¿no? En esto también hay que romper una lanza a favor de la actual norma, que sabes que el objetivo de la misma es el trabajo por ciclos y por lo tanto los mismos referentes normativos están en el ciclo y tienes esos 2 años para trabajar para que tú puedas hacer tu propia concreción curricular y decir pues en tercero de primaria vamos a ir por aquí, en cuarto de primaria vamos a ir por allá, no somos esclavos de ningún material didáctico que nos proporcione nadie, sino que lo vamos a generar nosotros gracias al conocimiento, ¿no? Que decía Rafa, que el conocimiento del currículum te hace libre, que es algo que chocaba mucho en nuestra mente, que como dices, eso es imposible, conocer esto, lo que es horrible, ¿no? Te hace libre porque puedes diseñar esto, ¿no? Y promover esta práctica espaciada, por ejemplo, en algunos referentes que ahí está la clave, ¿no? Que decíamos, y que también de cara al aprendizaje, y numerosos estudios lo demuestran, esa práctica espaciada o ese currículum rizomático, ¿no? Que a veces Chema también nos ha hablado alguna vez de esto,
pues viene a decir, bueno, pues muchas veces hemos incluso evitado los maestros repetir ciertas cosas. No, es que esto ya lo han visto el año pasado, tal. Bueno, sabemos que todo lo que no se vaya repitiendo a lo largo de 2 meses va a caer en el olvido, ¿no? Luego va a ser más fácil evocarlo, que sería la cuarta fase, que ahora hablaremos de ellos. Va a ser más fácil evocarlo, pero sabemos que es bastante complicado y, por tanto, el espaciar esa práctica y el que, por ejemplo, en un currículum como el de matemáticas vaya repitiendo los contenidos o vaya haciendo un arrastre de contenidos que obligue al alumno a estar continuamente evocando esos contenidos que han visto en el primer trimestre, etcétera, etcétera, sabemos que esto es súper positivo. Y que para ellos puede ser muy aburrido, pero al final esto lo que va a hacer es que se asiente realmente en esas memorias a largo plazo y que sea muy fácil evocarlo de nuevo. Y ahí entraríamos ya en la última fase, que sería la fase que conocemos como evaluación, ¿no? Que es esa vocación y ese diagnóstico que se trata también, bueno, y que por otra parte sería otro aspecto que también podemos abordar en algún momento, que es el tema de la metacognición. Claro. ¿no? Ahí tenemos que invitar a Carlos Fuster, a nuestro amigo Carlos, que está ahora trabajando mucho sobre ello. Súper invitado ya, Carlos Fuster, que está investigando, además tiene un proyecto ahora con la Caixa, creo que es, con Educaixa, que es muy chulo y que está trabajando mucho con eso con el tema de la metacognición. Y bueno, en este aspecto, pues el hacer consciente al alumnado de cómo aprende, de qué es lo que le ha servido, de cuáles son los pasos que ha dado y que puede repetir en el futuro, etcétera, etcétera, esto les puede venir muy bien para el aprendizaje permanente a lo largo de su vida, ¿no? Es decir, que al final es el gran objetivo de las competencias clave, ¿no? En nuestro sistema educativo, que es competencias clave para un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, ¿no? Que muchas veces esto también lo pasamos por alto porque tenemos ese concepto de competencia clave como ahí en el aire, pero realmente son competencias clave para esto. Porque si estuviéramos formando médicos o mecánicos o, no sé, chefs, pues las competencias clave serían otras, ¿no? Pero en este caso lo que queremos es que el alumnado sea capaz de aprender de forma autónoma a lo largo de su vida y para esto evidentemente es súper importante esta cuarta fase, que es la fase que conoceríamos como metacognición, ¿no? Que sean conscientes de cuál es su forma de aprender y de cuáles son sus puntos débiles, puntos fuertes a la hora de afrontar el aprendizaje y qué estrategias pueden utilizar para que sea más fácil aprender, ¿verdad? Y un poco esta sería la teoría, ¿no? de ese alineamiento constructivo y de esa microsecuencia de aprendizaje. Repasando un poco, David, sería como microsecuencia: busco el objetivo de aprendizaje, criterio de evaluación, asocio una evidencia, que dentro del asocio de esa evidencia vemos que no es solo plantear la actividad, sino que previo a eso tenemos que facilitar cierta teoría y tenemos que testear esa teoría. Y luego, que no lo hemos hablado del todo, pero que es asociar instrumentos de evaluación que ayuden al alumno o a la alumna a llegar de la mejor manera posible, a hacerles conscientes de cuál es el desempeño que queremos observar en él o en ella, para que evidentemente les sirva, como dice Neusam Martí, como guía de aprendizaje. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero, y ahora veremos algunos ejemplos, ¿no?, para terminar, que un alumno, pues, a la hora de hacer una expresión oral, pues, lo haga de la mejor manera posible, pues tengo que decirle cómo le voy a evaluar para que él sea consciente de los aspectos que tiene que tener en cuenta y evidentemente esto le tiene que servir para aprender, ¿no? Y esto en alguna ocasión algún profesor o algunas personas nos dicen, pero es que, claro, se lo estás poniendo muy fácil. Es que de lo que se trata, ¿no? De lo que se trata es de que nosotros se lo pongamos fácil para aprender, porque mi objetivo no es ir a pillarle, ¿vale? Como ha pasado en muchas ocasiones, de ir a pillar al alumno a ver por dónde cojea, no. Mi objetivo es que aprenda. Si mi alumno aprende, yo he triunfado. Ahí normalmente la tradición dice que los profes, sobre todo los universitarios, ¿no?, los de bachiller y demás, que suspenden a más gente, son los mejores, ¿no?, los más reputados, los que mejor reputación tienen en relación con su forma de enseñar, ¿no? Y mucha gente dice que sería casi al revés, ¿no? Yo lo tengo muy claro y ahora no recuerdo quién lo dijo, no sé si fue también Fernández Bravo o fue Guerra, no me acuerdo, pero es un profesor que suspenda al 80% de su clase, dice, yo lo dejaba sin cobrar, claro. No estás haciendo bien tu trabajo, claro. Estás suspendiendo a todo el mundo. O hay algo que no funciona. Ahí, hablando en serio, hay que revisar algo, sí. Porque incluso puedes estar revisando tu grupo que tienes delante porque no tienen nada de motivación al respecto, lo que claro, quieras, pero si no la tienen hay que dársela, hay que buscarla. Y sabemos que muchas veces es súper complicado, evidentemente, pero cuanto vamos... más mayor es peor también, más difícil, los contenidos son más abstractos,
está claro, nosotros desde la perspectiva a veces de primaria lo tenemos relativamente fácil, pero bueno, hemos acompañado a mucha gente en secundaria y bueno, y estábamos hablando antes de Carlos Fuster. Carlos Fuster hace sus clases de educación secundaria de un modo que son súper atractivas para el alumnado, ¿no? Todos hemos tenido un profesor, una profesora que simplemente nos ha atrapado, ¿no? Esto cuando hablemos de la motivación, en algún otro capítulo, pues hablaremos, ¿no? De cuáles son esos factores que influyen para que tú estés más atento o menos atento en clase, ¿no? Porque el simple hecho de que un profesor viva su asignatura, ¿no? A ti te va a hacer interesarte por ello, ¿no? Cuando tú ves que una persona está tan interesada por un tema, dices, me estoy perdiendo algo, necesito saber lo que sabe él porque quiero estar igual de ilusionado que está él, ¿no? Y todos hemos tenido ese profesor que de alguna manera ha conseguido, aunque la materia no fuera nuestra preferida, el estar enchufados, ¿no? Pero bueno, como decía, esto sería harina de otro costal, ¿no? A la hora de la práctica... Sí, para ir al aula, ¿no? Que es lo que más nos llama la atención a nosotros siempre, es decir, cómo todo esto, toda esta teoría, aprendizaje significativo y demás, cómo aterriza en nuestras aulas. Pues bueno, básicamente, cuando nos enfrentemos al diseño de una situación de aprendizaje, pues nos tenemos que centrar, como decíamos al principio, en la lectura y en el análisis de mi currículum, ¿no? De mis competencias específicas, de mis criterios de evaluación, que son más aterrizados, que están por ciclos dentro del Alumloe. Pues bueno, yo me leo mis criterios de evaluación y elijo algunos que me van a dar forma para la situación de aprendizaje que voy a montar, ¿no? Entonces, en ese sentido, de la lectura de ellos extraigo algunos. A nosotros habitualmente, bueno, por lo menos a mí lo que me viene a la mente enseguida es el diseño de la actividad que quiero pensar para mi alumnado, que voy a evidenciar. O sea, tú piensas directamente, cuando lees el criterio, piensas la actividad. Sí, porque en principio el criterio va a estar redactado en forma de verbo, contenido y contexto, y al tener ese contexto no me da la sensación de buscar contenidos que van ligados a ejercicios, sino que pienso en dónde se va a evidenciar en un saber hacer. Que es el proceso contrario que habitual, ¿no? Sí, que habitualmente, como decía antes, estaba súper validado, y a mí me ha pasado cuando empezaba a trabajar y leía el criterio e implícitamente veía los contenidos y me iba a dar el contenido que estaba dentro del criterio, pero no era tan consciente de la naturaleza de ejecución, de lo que me estaba pidiendo realmente ese criterio de evaluación. Claro, por ejemplo, y eso es muy fácil, y lo vamos a hacer directamente si quieres en uno que sea muy tradicional, ¿no? Cuando en la norma te habla de la aplicación de las normas ortográficas y gramaticales... La ortografía. La ortografía y la para gramática, que nos entendamos, las faltas de ortografía. Si estamos en cuarto de primaria, agudas, llanas, esdrújulas, o el contenido que queramos dar, la B, la V, la J... Lo que sea, no nos dice... conoce ortografía o conoce la B y la V, o no, nos dice, no sé si lo habla así, pero aplicar o utilizar las normas ortográficas y las gramaticales. Bueno, creo que es algo así como en la elaboración de textos, aplica las normas ortográficas. Este es en la anterior norma, y ahora dice aplicar las normas ortográficas y gramaticales en una situación de aprendizaje, ¿vale? De hecho ya lo pone así, como situación de aprendizaje. Entonces, claro, en una situación de aprendizaje aplicar las normas ortográficas no me vale el examen de rellena huecos. ¿Esto me vale para qué? Para el testeo de la comprensión. Porque no está alineado realmente. No está alineado. Lo que me estás diciendo, lo que estás diciendo es súper importante, porque al final muchas veces otro error que se comete muy fácil, como decía antes, ¿no? Yo me leo el criterio, entiendo que hay un contenido y de repente le pongo un examen de agudas, llanas, esdrújulas, ¿no? Claro. Pero realmente no está alineado con el objetivo de aprendizaje, que es lo que tocaba. Claro. Por tanto, no estoy siendo competencial y tampoco estoy siendo fiel a lo que me está pidiendo el sistema educativo, ni evidentemente la concreción que se haya hecho dentro del centro. Claro, nosotros al leer por ejemplo, si tú estás dentro de un marco de una unidad didáctica integrada, inclusiva, más amplio... Porque, perdona, antes de que sigas, esto del concepto de microsecuencia, ahora mismo... Claro. ¿Cómo lo aplica? O sea, lo hemos explicado como muy descontextualizado, claro, ¿no? Porque esto lo puedo utilizar, corrígeme si no, lo puedo utilizar como una microsecuencia para coger un criterio de evaluación, puedo elegir dos criterios de evaluación y hacer también una microsecuencia, o lo que puedo hacer también es utilizar muchas microsecuencias dentro de una gran situación de aprendizaje. Que seguramente es lo que debemos hacer. Claro. Es verdad que hay algunos criterios que por su naturaleza te los quieres, entre comillas, quitar de encima haciendo una microsecuencia y porque no le ves la relación en una situación de aprendizaje general, claro, me parece guay,
pero lo que deberíamos buscar es la intención de meter muchas microsecuencias dentro de una situación de aprendizaje general, ¿no? Por ejemplo, en ese libro de cuarto de primaria que habla de las mujeres importantes sobre la historia y demás, eso es una situación de aprendizaje, una unidad didáctica integrada e inclusiva amplio, donde ellos diseñan ese libro y demás, y por el camino hay muchas microsecuencias. Bueno, esto es para que no os veáis, es una unidad didáctica. Correcto. o es una situación de aprendizaje que creamos hace unos cuantos años Sí. y que, bueno, pues que la han utilizado bastantes profes porque la tenemos colgada. Os dejaremos el enlace para que la podáis descargar y veáis cómo dentro de esa gran secuencia hay esas microsecuencias, ¿no? Claro, en ese sentido, el tema de utilizar microsecuencias también, muchas, y ir a un producto final socialmente relevante, como es la creación de este libro, para que forme parte de la biblioteca del aula, para que forme parte de la biblioteca del centro, para que se pueda compartir en redes. Ahí es porque también, cuando hablábamos antes de las dimensiones de la competencia, si nos quedamos con microsecuencias haremos bastante de saber hacer, pero quizás esa combinación de saber hacer y saber ser, seguramente solo lo vamos a conseguir en la tarea, que es el producto final, ¿vale? Entonces, si el objetivo nuestro principal es trabajar competencialmente, o llegamos a la tarea o no hacemos trabajo competencial a priori. Por lo tanto, bastantes microsecuencias dentro de una tarea general. Hablas de tarea, entraremos en ello más adelante, ¿no? Pero entendemos tarea como producto final, ¿no? Sí. Como ese fin Sí. de esa secuencia de aprendizaje, de esa situación de aprendizaje. Producto final, socialmente relevante, que tenga un valor cultural, que tenga un valor artístico, que tenga un valor científico, que tenga un qué, un para qué. Sobre todo el para qué, que irá muy alineado, o sea, que estará muy enlazado con la motivación, ¿no? Con su No voy a propósito. hacer esto para que se lo quede mi profe en el cajón y me ponga una nota, ¿vale? Sino que lo voy a hacer para algo, para que lo vea alguien y para poder presentárselo a alguna persona, y esto evidentemente pues juega un papel crucial en la motivación del alumnado, ¿no? Claro, totalmente. Básicamente, si te dijera que estamos grabando esto para que no lo vea nadie o para no colgarlo en YouTube, ¿para qué estaríamos haciendo esto? No tendría sentido, ¿no? No perderíamos este tiempo. Por lo tanto, a Lo veces puedes colgar en les en tu comedor. les pedimos cosas al alumnado que ellos no tienen no le asocian ningún propósito, entonces no tiene mucho sentido. Pero bueno, volviendo a lo que es la microsecuencia, si leemos algún criterio de evaluación, de utilizar los conocimientos elementales de la ortografía y la gramática en una situación de aprendizaje, si yo estoy en un marco general de una unidad didáctica general donde estamos hablando de ese producto final de la biografía de mujeres importantes para la historia, por el camino seguramente necesitaré trabajar la biografía y seguramente necesitaré entrenarles en la parte de la ortografía y la gramática. Entonces, una de las actividades del camino va a ser la creación de una biografía de una mujer importante para ellos, su madre, su tía, su hermana, su abuela, quien sea. Y en ese momento es donde yo voy a ver que están utilizando los elementos de ortografía y gramática que les hemos dado hasta el momento. Por lo tanto, tengo el criterio, pienso la actividad, que por el camino además habrá muchos más criterios que puedo evaluar en esta actividad. Pienso el criterio, pienso la actividad y ahora me doy cuenta de si realmente necesita mi alumnado algo de teoría, una teoría previa, es decir, si yo voy a dar agudas, llanas, esdrújulas, les tengo que explicar que las agudas son las que sean, las llanas y las esdrújulas, como, ya hemos dicho antes, como quieras, flipped classroom, lo que quieras. Les damos la teoría. Hacemos el texto de la comprensión con muchos ejercicios, con incluso un examen si nos apetece para que ellos se pongan ahí medio nerviosos, para testear que me están comprendiendo, y cuando ya sé que utilizan bien la aguda y la esdrújula, les planteo la biografía. Que es donde vas a evaluar realmente si han sabido aplicar lo que han Correcto, aprendido antes. Correcto. Y ahí me falta el instrumento de evaluación. Es decir, ese instrumento de evaluación que tengo que diseñar basándome en lo que me pide el referente normativo y basándome en la actividad que yo he diseñado. Entonces, si yo he diseñado la biografía, voy a diseñar un instrumento de evaluación donde yo pueda evidenciar que ellos han utilizado las agudas, llanas y esdrújulas y que tienen conocimientos elementales de ortografía y gramática. Y es más, cuando volvamos a hacer esto, porque la ortografía y la gramática se va a trabajar siempre, como decías antes, para utilizar la práctica espaciada, para hacer el currículum con un carácter rizomático, volveremos a pedirle que en el próximo texto que me escriban, que será pronto porque siempre van a escribir un montón, que vuelvan a aplicar las agudas, llanas y esdrújulas más todo lo que hayamos dado nuevo. Esto en el ejemplo que os decíamos del libro lo podéis ver, porque en varias secuencias vais a ver que se presenta un contenido, se testea ese contenido con ejercicios, luego lo ponemos en práctica y luego en la siguiente microsecuencia, que también forma parte de la misma situación de aprendizaje, volvemos a introducir otros conceptos, otras normas ortográficas en este caso, y cuando les pedimos que lo apliquen en otro texto, que es la elaboración de una mujer, o sea, en este caso la primera biografía era como de una mujer que era importante para ellos. Disney, ¿te acuerdas? Verdad. Rehacer un cuento Disney. Correcto. Sí, para trabajar los micromachismos y Pues estas lo cosas, volvemos a trabajar.
y volveremos a trabajar y lo volveremos a evaluar. Entonces, a lo mejor no lo hemos tenido que volver a dar de la forma tradicional, pero lo vamos a repasar y obligas a ellos a decir, ostras, que esto me lo van a volver a poner. Y ellos son conscientes de ello y se lo vamos a ir poniendo. ¿Y con qué nota me quedo? Eso ya hablaremos. Ostras, porque los criterios de calificación, claro. Creo que ese va a ser el podcast estrella, creo yo. Sí. Los criterios de calificación, que es, bueno, es una auténtica... Sí. Es un quebradero de cabeza, lo vamos a dejar aquí. Bien, pues entonces... Tenemos esos criterios, esa actividad, esa teoría previa, esos ejercicios, ese instrumento de evaluación y ahí cerramos un poco el círculo de la microsecuencia, ¿no? Y haciendo varias microsecuencias por el camino, pues podremos llegar a ese producto final que sea socialmente relevante. Dicho esto, también hablaremos en otro momento de una secuencia didáctica tipo que utilizamos, que podemos utilizar muchas, pero que nos pueden venir genial para que saber cuándo aplicar una microsecuencia. Sí, nos quedamos, lo hemos dicho al principio, estamos en el ABC, en otro vídeo podremos ver cómo estructurar todas estas microsecuencias para darle forma de secuencia didáctica completa, como puede ser aprendizaje basado en problemas, en proyectos, lo que sea, design thinking, bueno, hay muchas que podemos ir viendo. Yo creo, bueno, como ejemplo, yo creo que está claro. Sí. Luego podríamos entrar en otras asignaturas. No es que desde lengua es muy fácil. Bueno, pues desde ciencias lo mismo. Quiero decir, hay un criterio también que habla de si es capaz de tomar decisiones dependiendo de la lectura que haga de los... Es capaz no lo pondrá. No es capaz, hay un de eso que tenemos, ¿no? Pero que lo hace, ¿no? Capaces son todos seguros, pero a falta guiarlos bien. Pero bueno, hablaba de, pues eso, de la lectura de mapas del tiempo, ¿no? Meteorológicos, y dependiendo de eso, pues qué otras connotaciones tiene, como puede ser en la flora, en la fauna, en la vegetación, todo el rollo este. Entonces, ahí tradicionalmente nos hemos quedado con las variables meteorológicas, ¿no? Que es el viento, que es la insolación, que es tal. Pues bueno, aquí sería un poco lo mismo, tengo ese criterio, pues como actividad podría ponerle la lectura de un mapa del tiempo o podría poner, pues bueno, que hiciese un estudio de un ecosistema y que a partir de ahí pues pudiese interpretar cuál es el tiempo, el clima que suele hacer allí y qué decisiones podría tener esto, ¿no? En forma de, pues dependiendo de la situación de aprendizaje o del producto final que queramos, pues poder hacerlo, pero por el camino pues vamos a trabajar todos esos conceptos para luego ponerlos en práctica. Y si hablamos de matemáticas, por ejemplo, pues todavía más sencillo, ¿no? Porque al final las matemáticas sabemos que... El tema de las operaciones, que también es otro contenido muy básico como relacionado con las agudas y las esdrújulas, es la utilización de las operaciones básicas en situaciones de compraventa, incluso nos dice la norma. Es que lo pone clarísimamente, no es enseñarle a sumar o a restar porque sí, es porque ponlos en una situación real donde necesite hacer esa operación básica, ¿no? Pues si le vamos a hacer la lista de la compra y van a utilizar la suma, resta, multiplicación o división, dependiendo del nivel que estemos en primaria, pero no nos va a valer con ese examen tipo de suma-restar, sino que tenemos que meterle en una situación de compra-venta. Perfecto. Y ya para terminar, nada, yo creo que ese concepto ha quedado suficientemente claro. Creo que es el momento de pedirles que si no están suscritos ya, que se suscriban, que activen la campanita, ¿no? Que siempre... Y sobre todo sí que nos interesaría que cualquier tema... ya no he dicho, que se suscriban, like y campanita. O sea, somos muy nuevos en esto todavía, ¿vale? Así que... no, pero los comentarios que ibas a decir es ideal. Sí, sobre todo los comentarios nos interesan mucho porque a partir de esos comentarios, bueno, nos podéis decir cómo lo hacéis vosotros, cuáles son vuestras inquietudes, cuáles son los temas que queráis que abordemos dentro de este podcast, de este formato, donde buscamos un poco aclarar todos esos conceptos desde la práctica y sobre todo pues para gente, pues también, ¿por qué no?, para profes, para padres y para alumnos incluso que quieran entender un poco más cómo funciona este mundo, así que dejadnos en los comentarios y estaremos encantados de darles respuesta y de estar ahí atentos a contestaros. Muy bien. Perfecto. Pues nada.